Quinto, la fuerza de atracción o repulsión de dos... empezó a grabar, maestro. La fuerza de atracción y repulsión entre dos cargas, tal y como establece la ley de Coulomb, depende del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, acá ya hay una formulación, no hemos entrado, pero lo nombra como una propiedad de la carga antes de declarar la ley de Coulomb. Esas cinco son las propiedades de la carga eléctrica. Veamos las propiedades generales. Y aquí viene lo que intento yo, que no se equivoquen nunca, que sepan la diferencia. El frotamiento no genera corriente eléctrica. Por eso es una tercera. No es corriente, es carga eléctrica. La carga eléctrica está cuantificada en su unidad más elemental, es la carga de un electrón. Cualquier carga es múltiplo entero de la carga de electrón y su valor es E igual a 1,602 o 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es una magnitud escalar, por lo tanto el coulombio son 6,25 por 10 a la 18 E. Las cargas son acumulativas. Llega un momento en que no se admite más carga y se escapa la carga. Existen dos tipos de carga positiva y negativa. La interacción electrostática entre las cargas del mismo signo es repulsiva. Esta es importante. Existen dos tipos de carga, dijimos ya, positiva y negativa. Ahora, la interacción física electrostática entre cargas del mismo signo es repulsiva. O sea, dos cargas positivas se repelen y dos negativas se repelen. Mientras que la interacción entre cargas de signo opuesto es atractiva. Esto es una convención de las fuerzas, cómo se generan entre las cargas. No hay chanchito con dos colas. Si me dicen que dos cargas de signo distinto son repulsivas, las fuerzas de interacción es repulsiva, los mato. La carga eléctrica se conserva en cualquier proceso que tenga lugar en un sistema aislado. Al frotar un bolígrafo de plástico con un paño de lana, no se crea una carga neta. Algunos electrones pasan del paño al bolígrafo de modo que el número de electrones en exceso en el bolígrafo es justamente el número de electrones en defecto en el paño. ¿Estamos? El bolígrafo adquiere carga negativa y el paño positiva. La carga de un electrón es igual a la carga de un protón, cambiada de signo. El protón tiene más masa, 1846 veces la masa del electrón. La carga total de un sistema no varía por movimiento de los portadores de carga. Si no fuera así, una vez que el electrón abandona un átomo, no podría volver a equilibrar la carga de un protón y la materia no se encontraría neutra. Se denomina conductores a los cuerpos que dejan pasar fácilmente la electricidad a través de ellos, metales y aislantes o dieléctricos a los que no la dejan pasar. No hay aislante perfecto, por lo que muchas veces hablamos de buenos o malos conductores. ¿Estamos? Esas son las propiedades más importantes de las cargas eléctricas. Bien, fuerza eléctrica o ley de Coulomb. Coulomb determinó cómo podía medirse la fuerza eléctrica entre entre electrones. En 1785, Charles Augustin de Coulomb, físico e ingeniero francés que también enunció las leyes sobre el rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París una memoria en la que se recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes puntos. Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. Primero, ahí qué es lo que hace. Descubre que aparecen fuerzas de atracción o repulsión. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. ¿Cuánto coulombio tiene cada cuerpo? La fuerza es proporcional al producto de sus cargas. ¿Sí? Proporcional significa F igual a Q1, carga 1 por carga 2, Q2. Hasta ahí estamos en la fórmula. Luego dice, la fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y de repulsión si son del mismo signo. Ya eso ya le da el vector hacia afuera de las cargas o hacia adentro de atracción entre las dos cargas.
Esa es la definición. Si las cargas son positivas, se repelen. Si son negativas, las dos se repelen. Pero si son positivas y negativas, se atraen. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa a las cargas. Entonces, dijimos que la fuerza F igual a Q1, carga 1, por Q2, carga 2, forma directa, sobre D al cuadrado. Esa es la fórmula que encuentra Coulomb para representar cuál es el valor de la fuerza de atracción entre dos cuerpos cargados o cuál es la fuerza de repulsión entre dos cuerpos cargados. Por lo tanto, estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la misma e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une a las cargas. Es el equivalente a la ley de gravitación universal. ¿Por qué será equivalente a la ley de gravitación universal? Porque es más o menos lo que representa lo que pasa con los mundos, cuando están cerca, que se pueden atraer o repeler. En realidad no se repelen, se atraen. Son por las fuerzas gravitatorias. Pero es una idea equivalente en el tema de las cargas eléctricas. Entonces, dice, por definición, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Fíjense, dos fuerzas positivas se repelen, dos negativas se repelen y una positiva y negativa se atraen. Donde es F la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. En el sistema internacional se mide en newtons. Q1 y Q2 son los valores de las dos cargas puntuales. En el sistema internacional se miden en coulombios. Y D es el valor de la distancia que las separa. En el sistema internacional se miden en metros. K es la constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. En concreto, para el vacío, K es aproximadamente 9,109 newton metro cuadrado por coulombio cuadrado, utilizando unidades en el sistema internacional. En el sistema internacional de medidas y en el vacío las unidades serían las siguientes. K no es una constante universal, depende del medio en el que se encuentran las cargas. Se suele expresar K en función de la permitividad del medio. K igual a 1/4 de pi por épsilon, y épsilon es la constante dieléctrica o permitividad del medio. Esta constante se puede expresar como épsilon igual a épsilon 0 por épsilon prima, donde épsilon 0 es la constante dieléctrica del vacío y vale lo que dice ahí. Ahí es una forma de representar en distintos casos respecto de una situación. ¿Cómo obtener el valor de K para la fórmula de Coulomb? Para la ley de Coulomb. O sea, no directamente como la permisividad, como la constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. Depende del medio, entonces, ¿qué hace? Dice, en el vacío se calcula para todos los materiales, cómo funciona en el vacío, y después se la relaciona entre ellos, como para tener una relación indirecta entre los distintos materiales. ¿Por qué? Porque K depende del medio, ¿sí? Y ahí aparecen las constantes dieléctricas relativas. El agua es 80, el aire es 1, el azufre es 4, la madera es 2 a 8, la porcelana es 6 a 8, el vidrio es de 4 a 10, la mica de 3 a 6, el poliéster de 3 y la baquelita de 5,6 a 8,5. Veamos algunas analogías y diferencias entre la ley de Newton y la de Coulomb. Analogías y diferencias. Su expresión es análoga. Describen fuerzas que son proporcionales a la magnitud física que interrelaciona la masa de la fuerza gravitatoria con las cargas eléctricas. En ambas leyes las fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Dado que las fuerzas gravitatorias como las eléctricas son fuerzas centrales, es decir, actúan en la dirección de la recta que las unen a las masas o a las cargas respectivamente. La fuerza gravitatoria está asociada a la masa y la fuerza eléctrica a la carga. La fuerza gravitatoria es de atracción, solo hay un solo tipo de masa.
Y la fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión. Hay dos tipos de carga. El valor de la constante G de la gravitación no depende del medio. El valor de la constante K depende del medio en el que estén las cargas. El valor de G es muy pequeño frente al valor de K. La interacción gravitatoria es mucho más débil que la eléctrica. Bueno, eso es obvio. Y bueno, ahí doy un ejemplo de electrostática. Ejemplo número 1. Dice, la distancia entre el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno es de 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Compara las fuerzas electrostáticas y gravitatorias que se ejercen mutuamente y di qué conclusiones obtiene. Desarrollo. Datos. Masa del protón, m sub p, igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Masa del electrón es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Carga del protón, que es positiva, es 1,6 por 10 a la menos 19 y carga del electrón menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. El módulo es igual, tanto del electrón como del protón. Y el radio, o sea, la distancia entre ellas es 5,3 por 10 a la menos 11 metros. Apliquemos la ley de Coulomb para hallar la fuerza electrostática que ejercen mutuamente las dos partículas. Las cargas son de distintos signos, por lo tanto se atraen. Y la fuerza es igual a la de los dos electrones, claro, el electrón positivo equivalente y negativo equivalente módulo sobre la distancia al cuadrado. ¿Eso cuánto da? Bueno, ahí está, para que la calculen ustedes, da 8,2 por 10 a la menos 8 newton. Fíjense, una fuercita muy chiquitita. Aplicamos la ley de gravitación universal para hallar la fuerza gravitatoria que ejercen mutuamente las dos partículas. Y ahí está la fórmula, la fuerza gravitatoria y la constante G. Ahí arriba falta K, chicos. Falta K. Y en los datos, en la fórmula de la fuerza eléctrica. Bueno, es G por masa electrón, masa protón sobre distancia al cuadrado. Puesto todo, dice que la fuerza gravitatoria entre el electrón y el protón es 3,6 por 10 a la menos 47 newton. Fíjense que es 10 a la menos 47, 0,47 lugares y 3,6, 3,6. Y la de eléctrica es 0,8082. ¿Sí? O sea que uno tiene un número de 8, 9, 10 dígitos y el otro tiene uno de 49 dígitos, más chiquitito. Entonces la gravitatoria es muchísimo más chica que la fuerza eléctrica de la carga. Lo que decía arriba. El valor de G es muy pequeño frente a K, la interacción gravitatoria es mucho más débil que la eléctrica. La fuerza eléctrica es mucho más fuerte que la gravitatoria. Perfecto. O sea, acá dice, la fuerza electrostática es 1039 veces mayor que la fuerza gravitatoria. Este resultado pone de manifiesto que a nivel atómico las fuerzas electrostáticas son mucho más intensas que las gravitatorias. Es un ejemplo para ver cómo se comporta esa propiedad en un material que tiene dos cargas, o en este caso es un átomo que consideramos que pasa entre un protón interno y un electrón externo al átomo. Bueno, después hay un ejemplo número 2, que dice dos cargas eléctricas, Q1 igual a 5 microcoulombios, Acuérdense de las unidades que hemos hablado, kilogramos, gramos, kilogramos, micrometros, microcoulombios, ¿sí? Q1, la carga Q1 es 5 microcoulombios positivos, la carga Q2 es menos 3 microcoulombios y están separadas 20 centímetros en el vacío. Calcula la fuerza eléctrica que actúa sobre una tercera carga Q3 de más 2 microcoulombios situadas en el punto medio del segmento que une a Q1 y Q2. Con eso ya sabemos que una recta, Q1, Q2 y en el medio Q3. ¿Qué fuerzas actúan sobre
sobre la tercera carga Q3 por parte de Q1 y Q2. Entonces tenemos que determinar las cargas de ellas dos con Q3 y sumarlas vectorialmente. ¿Qué pasó? Solución, calculamos la fuerza Q1 que ejerce sobre Q3. F13 es igual a 9 unidades de fuerza Newton. 9 Newton podemos decir. Calculamos la fuerza Q2 que ejerce sobre Q3, ¿sí? Menos 5,4. Porque Q3 y Q2 son de signos distintos, por lo tanto, se atraen. Entonces se le pone un signo opuesto. La fuerza resultante F3 que actúa sobre Q3 es la suma vectorial de las dos fuerzas anteriores, teniendo en cuenta que U2, el vector unitario, es igual a menos el vector unitario de 1, resulta que F3 es igual a F13 más F23, o sea, 9U1N menos 5,4U2N, y F3 es igual a 14,4 Newton. Su módulo es 14,4 Newton. Bien. Y dejamos ahí porque ya son las 9:30. Si no, se me van a aburrir. La clase que viene continuamos con campo eléctrico. ¿Les parece? Sí, profe. Bien. Por favor, pónganse al día con los trabajos prácticos y lo que me estén debiendo me lo van mandando. Así corrijo y les envío la calificación. Podríamos decir, no es una calificación oficial, es cómo dieron, cómo rindieron cada ejercicio. Y sean honestos con ustedes mismos, no hay problema, si son muchos ejercicios. Les digo que hasta ahora todos han andado por sobre el 4. Han andado muy bien. Con la suficiente, por supuesto, muy más o menos, y muy bueno, algunos. Yo lo que me preocupa y lo que quiero y pretendo de ustedes es que sepan y manejen bien el tema, tanto de matemática como de física, ¿sí? Bien, cualquier cosa, seguimos en contacto a través del WhatsApp, tienen ahí cualquier duda. Yo esto lo voy a colgar, avisen a los compañeros. Lástima que toda la primera parte no la grabé. Pero bueno, vamos a ver si en lo sucesivo esto sigue funcionando como hoy, al menos quiere grabar. ¿Sí? Bien. Bien, entonces estoy por terminada la clase de hoy, chicos, y estamos en contacto el próximo martes. Mientras tanto, vayan mandándome los prácticos. ¿Sí? Sí, profe. Bien, que anden bien. Igualmente. Hasta Hasta el luego. martes. Hasta el martes. Hasta luego, profe.